Mi ex esposa Katy y yo habíamos estado juntos durante 19 años, 16 de ellos casados. También teníamos una hija de 14 años juntos, pero ella lo dejó todo hace casi 6 meses para estar con mi socio de trabajo. Bueno, mi ex socio, para ser precisos, ya que vendió sus acciones y dejó el negocio después de que descubrí la aventura. León, el hombre con el que manejaba el negocio, era antes mi compañero de trabajo, y nos hicimos muy buenos amigos. Por eso decidimos renunciar a nuestros empleos y comenzar la empresa juntos. Habíamos estado trabajando juntos durante los últimos 5 años, y él había estado teniendo una aventura con mi esposa durante 3 de esos años. Lo descubrí hace casi 6 meses por unos mensajes que encontré en el teléfono de mi esposa. Cuando la confronté, ni siquiera se molestó en negarlo, simplemente lo aceptó todo. Me dijo que estaba cansada de esconder cosas como esta, cuando todo lo que quería era irse. Estaba devastado porque no tenía idea de que estaba infeliz en nuestro matrimonio, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglarlo. El día que la confronté y dijo que se iba, incluso le dije que aún podíamos hacer que esto funcionara, lo cual fue bastante tonto de mi parte, pero estaba desesperado. Ella simplemente comenzó a molestarse conmigo y dijo que la única razón por la que se había casado conmigo en primer lugar era porque se quedó embarazada y no quería estar sola. Había intentado amarme durante los últimos 16 años, pero no había funcionado, y ahora había encontrado a alguien que realmente amaba. No iba a permitir que la retuviera y dijo que ahora que había descubierto la aventura y su secreto había salido a la luz, tenía que asumirlo y dejarlo ir. Estaba realmente desconsolado, más por el bien de nuestra hija, pero ella ni siquiera lo pensó 2 veces antes de irse. Presentó la demanda de divorcio y la petición fue relativamente simple. Ella solo quería irse y ni siquiera exigió ningún tipo de acuerdo o pensión alimenticia de mi parte, y la división de los bienes fue bastante justa. Así que, en un par de meses, pudimos finalizar el divorcio porque después de un tiempo recuperé la sensatez y me di cuenta de que, después de lo que había sucedido, nunca podría hacerlo funcionar con ella. Después de presentar la demanda de divorcio, también confronté a León, y él simplemente se disculpó y me dijo que había querido decírmelo hace mucho tiempo, pero no sabía cómo ser honesto conmigo. Un par de semanas después, renunció y me dijo que él y Katy se mudarían porque no querían crearme más problemas de los que ya me habían causado. Además, a Katy le habían ofrecido un trabajo bastante increíble en Boston, y su primo también vivía allí, así que podía trabajar con él en su lugar y ya estaba todo arreglado. Puso todo esto en un correo electrónico y, después de eso, nunca volvimos a hablar. La última vez que vi a Katy fue hace 2 meses, el día que se finalizó nuestro divorcio. Desde entonces, no había sabido nada de ninguno de los dos, y las cosas fueron difíciles para mí y para mi hija, pero de alguna manera lo estábamos superando. Al menos todavía tenía mi negocio para dirigir, y eso me mantenía ocupado, porque, pase lo que pase, quería poder darle a mi hija el tipo de futuro que quería. Sin embargo, hace una semana, Katy apareció nuevamente, y todavía estoy un poco confundido sobre si mi hija y yo hicimos lo correcto o no. Hace una semana, alrededor de las 11 de la noche, alguien comenzó a tocar frenéticamente el timbre de nuestra puerta y a golpear sin parar. Mi hija ya estaba en la cama para entonces, y yo estaba terminando algo de trabajo en mi oficina cuando sucedió. Así que ambos corrimos a la puerta para revisar, y a través de la ventana vimos que era Katy. Mi hija me pidió que no abriera la puerta porque hasta ahora estaba muy molesta con su madre. Aunque Katy tiene custodia parcial, no ha hecho ningún esfuerzo por mantenerse en contacto con nuestra hija. Además, el hecho de que me haya engañado tampoco le sienta bien a mi hija, así que diría que tienen una relación bastante mala en este momento. Pero sabía que si Katy había aparecido en mi puerta a esa hora, debía ser por algo importante, y abrí la puerta para dejarla entrar. En lugar de entrar, comenzó a gritarme desde la entrada, diciendo que iba a presentar una demanda contra mí y asegurarse de que esto llegara a los tribunales para obtener lo que le correspondía. Durante los primeros segundos no tenía idea de lo que estaba hablando, y tuve que pedirle que se calmara y explicara porque estaba muy confundido. Aún estaba bastante enojada y dijo que no había necesidad de que fingiera no saberlo porque estaba bastante segura de que había ocultado la verdadera naturaleza de León a propósito para castigarla por engañarme. Luego se levantó la manga de su camisa y me mostró una marca en el brazo con una tirita encima. Supe que León debía haber hecho algo, y también fue un shock para mí, porque habíamos trabajado juntos durante varios años, pero nunca había perdido los estribos frente a mí. Katy me contó que, durante las últimas semanas, desde que se mudaron a Boston, habían estado peleando mucho y nada había seguido igual después de la mudanza. Ella pensó que era porque León aún intentaba adaptarse a esta nueva vida, pero incluso después de pasar un mes completo allí, él actuaba como si todo fuera culpa de Katy. Según parece, él seguía acusándola de arruinar su vida porque tuvo que dejar el negocio en el que había trabajado tan duro. Allí, tenía que trabajar con su primo, quien constantemente lo menospreciaba. Él culpaba a Katy de todo esto porque fue ella quien reveló la aventura antes de que él estuviera listo, y tuvo que mudarse para su trabajo, por lo que tampoco pudo luchar por el negocio. Katy me dijo que habían estado peleando cada noche y que, la noche anterior a venir a nuestra puerta, León se enojó mucho y le lanzó un jarrón. Intentó esquivarlo, pero aún así la golpeó en el brazo y se cortó. Hasta ese momento, él solo la había maltratado verbalmente, pero esta vez las cosas se habían salido de control,
así que dejó la casa esa misma noche y tomó el primer vuelo aquí para poder hablar conmigo sobre esto. Me contó que León ni siquiera se molestó en contactarla o disculparse después de que se fue, y dijo que me hacía responsable de todo esto porque creía que yo sabía todo sobre el comportamiento abusivo de León, pero lo había ocultado para castigarla. Pensaba que era realmente cruel de mi parte hacerle esto, porque aparentemente ella me había hecho un favor al no pelear por nada durante el divorcio, y que al menos debería haberla apoyado y asegurarme de que estuviera a salvo. Era una acusación realmente absurda porque, como mencioné, trabajé con León durante mucho tiempo y lo conocía bien, pero eso era solo en un contexto profesional. En el trabajo, era una persona completamente diferente. Nunca había salido con él ni interactuado mucho con las mujeres con las que había estado, así que no había manera de que pudiera haber sabido sobre este lado de él. Sus acusaciones de que había ocultado todo esto a propósito no tenían sentido para mí, y me sentí bastante molesto porque ella actuaba como si le debiera algo. Traté de explicarle que no tenía idea de nada de esto y le dije que lamentaba mucho que le estuviera sucediendo, pero que, al final, era su propia culpa, y que podía amenazarme con demandas todo lo que quisiera, pero sabía que no era mi culpa. Ella siguió discutiendo conmigo, insistiendo en que yo sabía todo esto, y ahora se aseguraría de pelear por todo lo que no había peleado durante nuestro divorcio. Mi hija había estado junto a la puerta todo este tiempo, y prácticamente me había olvidado de ella porque estaba tan atrapado en la discusión. Pero una vez que comenzamos a hablar en círculos, ella interrumpió a Katy y le dijo que se fuera. Me sorprendió un poco porque no pensé que fuera a intervenir, y creo que incluso Katy se quedó desconcertada. Pero entonces Katy le dijo que se callara y que no se metiera, porque ni siquiera era lo suficientemente mayor para entender de qué se trataba esto, y le dijo que se fuera a la cama. Mi hija se negó. Se quedó allí y le dijo a Katy que no tenía derecho a hablarme de esa manera, especialmente después de todo lo que nos había hecho pasar. Le recordó que, durante los últimos meses, desde que descubrí que me había engañado, había estado destrozado, mientras que ella, siendo egoísta y despiadada, simplemente había seguido con su vida. También le recordó que no había venido a visitar a su propia hija ni se había molestado en mantenerse en contacto con ella porque estaba demasiado ocupada con León y su nueva vida. Mi hija le dijo que había fallado como esposa y como madre, y que no tenía derecho a actuar como la víctima en una situación que ella misma había creado. Mi hija tiene solo 14 años, pero al escucharla decir esas palabras, realmente me di cuenta de cuánto había madurado a raíz del divorcio. Katy literalmente no tenía nada que decir, porque estaba sin palabras ante las palabras de nuestra hija. Finalmente, mi hija le dijo que ahora que se había ido y estaba con León, tendría que enfrentar lo que le estaba pasando sola, porque ya no éramos su familia. Ella había cavado su propia tumba, y ahora tendría que acostarse en ella, porque era exactamente lo que merecía por traicionar a las personas. Una vez que dijo eso, mi hija cerró la puerta en la cara de Katy y regresó a su habitación. Podía escuchar a Katy llorar afuera de la puerta, pero no me molesté en revisar cómo estaba porque no pensé que fuera necesario después de la discusión que acabábamos de tener. Así que también me fui a la cama e intenté no pensar en ello. Durante los siguientes días, me mantuve ocupado en el trabajo y estaba muy orgulloso de mi hija por defenderme y no permitirme debilitarme frente a Katy. Las cosas iban bastante bien después de esa visita, pero hace 3 días, Katy apareció nuevamente, y esta vez vino con un abogado para exigir la custodia total de nuestra hija. Afortunadamente, mi hija estaba fuera con algunos amigos en ese momento, así que no le he contado nada sobre esto todavía. Pero estaba increíblemente molesto cuando Katy apareció y me dijo que, después de la forma en que nuestra hija le habló la última vez que nos vimos, había decidido que no permitiría que siguiera viviendo conmigo. Según Katy, la razón real por la que no intentó mantenerse en contacto con nuestra hija después de que descubrí la aventura fue porque no quería involucrarse en una larga batalla por la custodia y perturbar mi vida más de lo que ya lo había hecho. Por eso, quería irse en silencio, y ni siquiera intentó mantener contacto con nuestra hija porque sabía que yo estaba molesto por lo que estaba pasando, y que mantener contacto con nuestra hija podría haber empeorado las cosas. Básicamente, trataba de decirme que había hecho todo esto por mi bien, no porque quisiera dejar sus responsabilidades. Obviamente, no me creí nada de eso, y le dije que sabía que la única razón por la que no luchó por nada durante el divorcio, y mucho menos por la custodia de nuestra hija, era porque quería irse lo más rápido posible y empezar una nueva vida con León. Esto no tenía nada que ver conmigo, como intentaba hacerlo parecer, así que no tenía por qué sentirme mal por ella. Pero dijo que ya no le importaba eso, porque ahora quería la custodia total de nuestra hija y se aseguraría de obtenerla. Según Katy, no iba a permitir que yo arruinara la percepción que nuestra hija tenía de ella alimentándole historias absurdas y enseñándole a faltarle el respeto a su madre. Afirmó que, aparentemente, la última vez que nos vimos, nuestra hija fue increíblemente irrespetuosa con ella, y en lugar de reprenderla, yo estaba fomentando ese comportamiento. Así que ahora sabía lo que tenía que hacer y había vuelto para informarme que llevaría esto a los tribunales. Le dije que adelante, que lo intentara, y cerré la puerta porque realmente no quería seguir hablando con ella ni perder más mi tiempo. Pero ahora estoy empezando a pensar si tiene razón o no. Quiero creer que estoy haciendo lo correcto, pero, siendo honesto, en este momento no estoy seguro de nada. Primera actualización, he decidido que no tengo nada de que sentirme culpable. Mi hija hizo exactamente lo correcto al defenderme,
y los comentarios me hicieron darme cuenta de lo tonto que estaba haciendo. Katy literalmente me engañó. No creo que tenga que sentir simpatía ni remordimiento por lo que le ha pasado. Muchas personas en los comentarios incluso me dijeron que tenía que hablar con mi hija sobre esto antes de que Katy presentara la demanda de custodia, ya que no sería justo que la tomara por sorpresa. Hablé con mi hija ayer y le conté todo. No quería mantener secretos con ella. Ya me ha demostrado que es lo suficientemente madura como para manejar estas cosas, y siento un poco de pena porque tuvo que madurar de golpe, pero al menos ahora puedo prepararla para lo que viene. Hasta ahora, no hemos recibido noticias de Katy, pero suponemos que pronto lo haremos. Mi hija tiene 14 años, y eso es lo suficientemente mayor como para que su opinión cuente en los tribunales, en caso de que esto llegue a juicio. Si logramos resolver la mediación, será mejor, pero por si acaso, me he asegurado de que realmente quiera quedarse conmigo, y obviamente lo hace. Me ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con Katy, al menos por ahora. Me dijo que, en el futuro, podría considerar reconectar con su madre y reconstruir una relación con ella, pero ahora todo es demasiado reciente. Obviamente, culpa a su madre por romper la familia, y no puedo decir nada porque, técnicamente, es verdad. No quiero ser el tipo de padre que pone a su hijo en contra de su expareja solo por ser vengativo, pero en esta situación no creo que haya mucho que pueda hacer. Creo que Katy hizo un buen trabajo arruinando la relación con nuestra hija por sí sola. Solían estar bastante unidas antes de que se descubriera la aventura, así que esto es un gran cambio para ambas. Por cierto, algunos querían saber quién exactamente le contó a nuestra hija sobre la aventura. No fui yo, fue Katy misma. Ella le confesó todo en un correo electrónico a nuestra hija unos días después de mudarse, sin siquiera molestarse en preguntarme si yo quería que lo supiera. Nuestra hija estaba muy molesta cuando lo descubrió, y a pesar de eso, aún quería hablar con su madre al menos una vez. Pero Katy se negó. Cuando intenté contactarla para decirle que nuestra hija quería hablar con ella y discutir estas cosas, dijo que estaba demasiado ocupada con los trámites del divorcio y que tampoco creía que fuera apropiado hablar de eso. Según ella, ya había dicho lo que quería decir en ese correo y no tenía nada más que agregar. Intenté convencerla de que hablara con nuestra hija al menos una vez porque parecía tener muchas preguntas, pero Katy fue muy firme en su decisión. Después de eso, dejó de hablarnos por completo, así que la percepción de nuestra hija sobre su madre cambió completamente, y no creo que sea justo que Katy me responsabilice por eso. Segunda actualización: hace unos días finalmente recibí la notificación de Katy demandando la custodia total. Mi abogado y yo respondimos inmediatamente, impugnándola. Nos reuniremos mañana con el mediador designado por el tribunal. Sin embargo, antes de la mediación, León me llamó hoy. Me sorprendió bastante recibir su llamada, ya que no teníamos absolutamente nada de qué hablar, pero aún así respondí. Tan pronto como lo hice, me dijo que quería que le enviara a Katy de vuelta. Dijo que había estado intentando contactarla durante los últimos días y que sabía que debía estar conmigo, o al menos, haber hablado conmigo, y quería que le dijera dónde estaba. Le respondí que no tenía idea de dónde estaba viviendo, pero que se había hablado con ella en los últimos días, y que estaba aquí para luchar por la custodia de nuestra hija. No hice esto para ayudar a León, que quede claro, sino porque pensé que tal vez, si León aparecía y hablaba con Katy, podría convencerla de cambiar de opinión y que regresara con él. Si tenía suerte, incluso podría convencerla de renunciar a sus derechos sobre nuestra hija. Con esa idea en mente, le conté todo, y también añadí que Katy estaba bastante afectada por el hecho de que él no se hubiera molestado en contactarla después de que se fue aquella noche. Le sugerí que, si realmente quería recuperarla, debía actuar rápido. El pobre tipo ni siquiera sospechaba nada y no tenía idea de que le estaba manipulando, así que eso funcionó bastante bien para mí. Solo espero que Katy todavía quiera arreglar las cosas con él, y que cuando él venga, ella decida regresar con él. Le conté a mi abogado sobre este plan, y él también cree que lo que hice fue lo correcto, porque aunque la balanza ya está inclinada a nuestro favor, no está de más ahorrar tiempo y energía resolviendo esto antes de que llegue a los tribunales. Tercera actualización: hace 2 días, Katy y yo tuvimos nuestra primera sesión de mediación. Como era de esperarse, no salió bien. Katy no estuvo de acuerdo con ninguna de nuestras declaraciones y afirmó que todo era una pérdida de tiempo, antes de terminar la sesión en menos de media hora. Después de que se fue, volví a casa tras recoger a mi hija de la escuela, y cuando llegamos, León estaba esperándonos en la puerta. El pobre hombre parecía estar en muy mal estado, lo cual puedo entender después de pasar un par de meses con Katy. De todos modos, le dije que debía irse porque mi hija y yo acabábamos de llegar a casa y queríamos relajarnos. No tenía tiempo para lidiar con este drama, y ya había hecho lo que podía para ayudarlo. No podía hacer más por el tipo que había tenido una aventura con mi esposa. Pero León literalmente se derrumbó y me dijo que, después de su última pelea, Katy ni siquiera se había molestado en responder a ninguno de sus mensajes, y no tenía idea de dónde buscarla. Le dije, igual que la última vez, que todavía no sabía dónde estaba viviendo, y que no había manera de que pudiera ayudarlo. Simplemente se sentó en los escalones del porche y comenzó a llorar con la cabeza entre las manos. En ese punto, empecé a molestarme, porque este tipo y Katy literalmente habían arruinado mi vida,
y ahora él se sentía lo suficientemente cómodo como para pedirme ayuda para encontrar a esa mujer y arreglar sus problemas. Le dije a mi hija que entrara a la casa para poder lidiar con esto, y una vez que estuvo dentro, le dije a León que debía irse porque estaba completamente harto de ambos. Para rematar, le di la información de contacto de los padres de Katy y le sugerí que los llamara si no podía comunicarse con ella, pero que nos dejara en paz de una vez por todas. También le dije que ambos habían arruinado mi vida y que no quería volver a verlo merodeando por aquí. Trató de disculparse y dijo que realmente no quería hacerme daño, pero que se había enamorado de ella y no podía evitarlo. No quería escucharlo, así que no respondí nada, y se fue. Estoy tan agotado y confundido todo el tiempo que ni siquiera sé qué estoy haciendo con mi vida en este momento. Solo espero y rezo para que León y Katy puedan arreglar las cosas, por mi bien, si no por el de ellos, porque si lo hacen, es probable que me dejen en paz y a mi hija también, y finalmente podré intentar seguir adelante con mi vida. En este punto, no sé qué está pasando ni cómo debería sentirme respecto a nada. Estoy entumecido la mayor parte del tiempo y no puedo esperar a que todo esto termine. Cuarta actualización hace un par de días. Katy decidió terminar nuestras sesiones de mediación y dijo que quería llevar la situación a los tribunales. Eso no terminará bien para ella, y todos lo sabemos, pero supongo que no estaba dispuesta a admitirlo hasta ahora. Hace unas horas, Katy vino a visitarme junto con León. Supongo que lograron resolver sus problemas. No los invité a entrar porque mi hija estaba en casa y estaba un poco enferma, así que no quería empeorar su estado. Les pedí que me esperaran en un café cercano. Llamé a mi madre para que viniera a cuidar de mi hija y luego me dirigí al café para hablar con ellos. Cuando llegué, Katy y León se disculparon por todo lo que me habían hecho pasar, pero una vez más les dejé claro que eso ya no me importaba. Solo quería que ambos siguieran adelante con sus vidas y que me dijeran exactamente por qué me habían llamado allí. No quería perder mi tiempo con disculpas poco sinceras. Finalmente, dejaron de dar rodeos y me dijeron que habían llegado a la conclusión de que habían cometido un error al traicionarme. No estaban contentos en Boston. Katy extrañaba a nuestra hija, y León extrañaba ser su propio jefe. Por eso, Katy quería que aceptara enviar a nuestra hija a verla cada fin de semana, o al menos cada 2 semanas. Por otro lado, León tenía una petición aún más ridícula. Quería regresar como socio del negocio y abrir una sucursal en Boston. Lo mejor de todo esto era que querían que tomara una decisión en un par de días, ya que Katy había sido informada por sus empleadores que debía volver a la oficina si quería conservar su trabajo. Ya no podía seguir trabajando desde casa. Así que, incluso si quisiera decirles que lo pensaría, no tenía esa opción. Les dije de inmediato que no había forma de que aceptara ninguna de sus propuestas. León ya había renunciado y vendido sus acciones, tenía todo eso documentado, y no lo iba a reintegrar porque no confiaba en él ni un poco. La propuesta de Katy era absurda porque nuestra hija no merece una vida en la que tenga que viajar de un lado a otro cada fin de semana solo para ver a su madre. Katy debería haber pensado en estas cosas antes de mudarse a Boston. Esto no era mi culpa en absoluto. Comenzaron a discutir conmigo, diciendo que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo conmigo porque no querían pelear esto en los tribunales. Les respondí que la idea de que pudieran ganar algo en los tribunales era ridícula. La única razón por la que estaban tratando de negociar conmigo en persona era porque pensaban que podían convencerme. Lamentablemente para ellos, no soy lo suficientemente débil ni estúpido como para caer en esto. La única razón por la que accedí a reunirme con ellos fue porque quería poner fin a todo esto. Eso los dejó sin palabras, porque incluso ellos sabían que no tenían posibilidades en los tribunales. Lo máximo que estaba dispuesto a hacer, específicamente por Katy, era hablar con nuestra hija y tratar de convencerla de que aceptara verla cuando Katy viniera de visita. Pero más allá de eso, no iba a hacer nada. Les dije que podían aceptar eso o dejarlo, porque no iba a perder más tiempo discutiendo. Katy parecía bastante desesperada, así que aceptó rápidamente, y luego me fui. Planeo hablar con mi hija cuando se sienta mejor, pero no voy a obligarla a hacer nada que no quiera. Si decide que no quiere volver a ver a su madre, será su decisión, y no voy a convencerla de lo contrario. Quinta actualización. Han pasado un par de meses desde mi última actualización, donde mencioné que no obligaría a mi hija a reunirse con su madre si no quería. Hablé con mi hija después de eso y le conté lo que le dije a Katy. Ella dijo que necesitaba tiempo para pensar en ello, así que comuniqué lo mismo a Katy hace un par de meses. Desde entonces, no hemos tenido contacto. No sé si ella y León han resuelto sus problemas, y, sinceramente, no me importa. Por lo que sé, todavía están juntos y viviendo en Boston. Supongo que eso está bien por ellos. Al menos me han dejado en paz, y ahora finalmente puedo intentar seguir adelante con mi vida. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. La mejor venganza es vivir bien, así que me estoy enfocando en trabajar y criar a mi hija para que sea una buena persona. Nada como su madre, básicamente. Espero tener éxito en eso.